Son ya las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Saludamos a todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía, la sintonía de radio. Es la mañana de Federico, les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía, por supuesto a partir de las 10, como siempre, con Isabel González. También saludamos a todos aquellos que nos ven a través del canal 125 de Movistar. También les vamos a acompañar hasta las 12 en una jornada intensa con multitud de noticias. Todas ellas pasan por esa detención de Carles Puigdemont, que ha pasado ya su primera noche en prisión, en Neumünster, al norte de Alemania, 0 grados. Allí hasta ahora, en Madrid, 4 grados. Nos dirigimos a una máxima de 15 grados durante la jornada de hoy. Así que, bueno, con esos 0 grados, temperatura gélida al norte de Alemania, nos dirigiremos también hacia allí. Pondremos rumbo hacia esta zona de Europa para que nos cuenten, para saber qué es lo que puede suceder en las próximas horas, en los próximos días, con Carles Puigdemont y con el futuro más inmediato de los dirigentes independentistas golpistas que también se encuentran en diferentes puntos de la geografía europea. Varios de ellos continúan en Bélgica, otros tantos en Suiza, y una de ellas, Clara Ponsatí, la que fuese máxima responsable de la educación en Cataluña, en Escocia, en St Andrews, una ciudad maravillosa, amante del golf y, bueno, un sitio fabuloso y estupendo para pasar unas vacaciones. No sabemos muy bien si para residir allí o para emprender también, quién sabe, rumbo a España en las próximas horas. Hoy lo cuenta Luis Herrero maravillosamente en su artículo en Libertad Digital. Más tarde o más temprano, todos los golpistas pasan por el imperio de la ley, por la justicia en nuestro país, y eso tiene un nombre, y es el juez Llarena, máximo responsable, también protagonista en una jornada como la de hoy. Enseguida vamos a contarles también qué es lo que puede suceder en las próximas horas, qué va a pasar con ese auto de procesamiento que conocíamos también este fin de semana, el pasado viernes. Otros tantos se ingresan en prisión, otros no lo hacen, como es el caso, por ejemplo, de Artur Mas, en una situación insólita para muchos, entre ellos Vox, que va a pedir esa revisión de ese auto. También se lo vamos a contar. Pero antes déjenme que les cuente cómo se encuentra el tiempo. Hay alerta amarilla por fuertes lluvias en Cantabria, también por importantes nevadas en el Pirineo Navarro, en Aragón y en Burgos. Así que si están en esta zona, abríguense porque va a hacer frío. El fuerte oleaje se espera en las costas de Gerona, de Tarragona, de Castellón, de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Y lo que les decimos siempre, por favor, eviten esos selfies a la orilla del mar, eviten esas fotografías en los paseos marítimos, porque llega una ola de 5 metros y directamente se los traga. Y luego sucede lo que sucede, y aquí lo tenemos que contar y lo lamentamos muchísimo y no nos gusta absolutamente nada. Muchas veces por una fotografía no vale la pena jugarse la vida, ¿verdad? Bueno, pues no lo hagan en una jornada como la de hoy. Suben las temperaturas prácticamente en todo el país. Como les digo, en Madrid estamos a 4 grados, hoy la máxima será de 15, mañana nos dicen que hará más calorcito, así que disfrútenlo si es que pueden. La máxima de las máximas en Santa Cruz de Tenerife, 21 grados, y la mínima hoy la encabezan Cuenca, León, Salamanca y Teruel en el pelotón del pasmo con 0 grados. Bien, se lo decía a las 7 de la mañana, se lo repito ahora, hasta aquí ha llegado esa campaña de internacionalización del procés independentista, como lo llaman algunos, y ni en la peor de los panoramas, ni en la peor de las pesadillas, tanto Puigdemont como Junqueras, como todos los líderes independentistas, con esa persona que lo escribía absolutamente todo, Josep María Jové, el número 2 de Junqueras, al que le pillaron con el carrito del helado en su casa, esa Moleskine, seguro que lo recuerdan todos ustedes, donde iba escribiendo todo, ¿no? Y todos los detalles también de ese proceso de internacionalización. Como les digo, ni en la peor de las pesadillas, ni en el peor de los panoramas pensaron que se iba a acabar, que iba a finalizar en una cárcel al norte de Alemania, que es donde se encuentra ahora mismo
Carles Puigdemont. Ayer era arrestado en Schleswig, en una estación de servicio, y ha pasado su primera noche en el calabozo de la prisión de Neumünster. Allí, como les decía, a 0 grados. Hoy pasará a disposición judicial, declarará ante el juez y este tendrá su última palabra sobre su futuro más inmediato. Hay varias posibilidades, enseguida lo vamos a abordar con Fernando Lorente, pero una de ellas pasa por su entrega voluntaria a las autoridades españolas. Esto supondría que en 10 días Carles Puigdemont podría volver a estar otra vez en España, y otra, directamente negarse y empezar con la resolución de ese conflicto, que se prolongaría hasta 60 días con un plazo, con una prórroga de otros 30 días más, es decir, 90 días para conocer qué es lo que pasa con Carles Puigdemont. Este periodo lo puede pasar en prisión o lo puede pasar en libertad. Hoy son varios los analistas, los columnistas que trazan un perfil de Carles Puigdemont, y la mayoría de ellos, entre ellos, por ejemplo, nuestro tertuliano José García Domínguez en las páginas del Mundo, también escribe en libertadigital.com, dice que al final no iba a ser tan listo como muchos pensaban. Carles Puigdemont pasó por donde no tenía que pasar, y este punto es Alemania. Se acabó con la fuga del golpista gracias a las autoridades alemanas y, por supuesto, al juez Llarena, y nuestras felicitaciones a estas autoridades, no a las españolas, que mantienen todavía abierta TV3, donde se está llamando directamente a la rebelión y a que la gente salga de nuevo a las calles. Es más, un colaborador de esta televisión, de la televisión golpista, en las últimas horas ha dicho que habrá cuerpos, que habrá cadáveres en las calles de Barcelona. Esto se ha escuchado en la TV3 hace tan solo unas horas. Muchos, y es cierto, y recuperamos ese momento magistral en el que a muchos se le abrieron los ojos cuando el pasado sábado, en ese pleno de Cataluña, escucharon a Inés Arrimadas decirle lo siguiente a Carles Puigdemont y al independentismo, y también, ¿por qué no?, a Mariano Rajoy. Se pensaban que la batalla era contra el presidente del gobierno y no se dieron cuenta de que había un Estado y un país que estaba delante. Por suerte, ustedes solos no son Cataluña. Cataluña somos todos. Y por suerte España no es solo Rajoy. Pero es lo que ustedes no han entendido. Como ustedes se creían que ustedes eran Cataluña, ustedes se han creído que Rajoy es España. Y ni ustedes son solamente Cataluña, ni Rajoy es solamente España. Bueno, afortunadamente, dirán algunos, a lo escuchado ayer y a lo dicho el pasado sábado por Inés Arrimadas. El anuncio de la detención de Puigdemont, lo estábamos escuchando, ha revivado las protestas en las calles de Barcelona. Los CDR trataron de entrar en la delegación del gobierno en Barcelona, cortaron varias carreteras y se enfrentaron a los Mossos. El balance de las últimas horas es el siguiente: 9 personas han sido detenidas, 100 de ellas están heridas, y entre ellos se encuentran 13 policías. Òmnium Cultural sigue a la ANC, que por cierto este fin de semana también estrenaba nueva lideresa, y todos ellos a la CUP, que habla ahora de una huelga general. Vamos a escuchar a Carles Riera, también a Jordi Soler y a la portavoz del PDeCAT, Maria Serrich. Llibertat per Carles Puigdemont, llibertat per tots els presos polítics i els exiliats, movilització, aturem el país i vaga general. Aquí estamos otra vez y estaremos las veces que haga falta para denunciar esta represión y para reclamar esta transversalidad, esta unidad y el sumar cada día más gente. Pedimos que la gente esté serena, tranquila, que no haya violencia, porque precisamente el movimiento independentista es un movimiento pacífico, lo hemos demostrado en reiteradas ocasiones. Bueno, parece mentira, pero desde que huyese Puigdemont han pasado nada más y nada menos que 5 meses. 5 meses en los que el expresidente de Cataluña, el expresidente golpista, ha podido, dar conferencias, dar charlas, convocar ruedas de prensa, viajar de un país a otro. Todo esto hasta el pasado viernes, cuando se reactiva esa euroorden de detención. Lo hace el juez Llarena después de la entrada en prisión de todos los personajes del independentismo que pasaron a prisión después de declarar delante del juez Llarena. Se reactiva esa orden y es cuando de repente Puigdemont se ve en Finlandia y dice: vámonos de nuevo para Waterloo porque aquí nos pillan. No ha sido en Finlandia, no ha sido en Dinamarca, finalmente ha sido en Alemania.
Como les digo, 5 meses en donde Puigdemont, bueno, pues ha hecho prácticamente lo que ha querido. Nos lo resume nuestra compañera María Yuste. ¿Qué tal, María? Buenos días. Buenos días. Con la detención de Carles Puigdemont, gracias a la coordinación de la Policía Nacional, el CNI y la colaboración de la policía alemana, se pone fin a 5 meses de huida de la justicia española. Era el 30 de octubre cuando el expresidente de la Generalidad cogía la maleta y aterrizaba en Bélgica junto con 5 de sus consejeros, y así empezaba su periplo europeo. Quiere decir que no vamos a escapar a la acción de la justicia. No queremos eludir nuestra responsabilidad de cara a la justicia. Vamos a afrontar políticamente la querella irresponsable e injusta que nos lanza el gobierno español. Era su plan para eludir su declaración ante el juez, quien trasladaba una orden de detención y entrega que retiraría después. El Tribunal Supremo le procesaba por presuntos delitos de rebelión y malversación. Desde kilómetros de distancia aseguraba que no volvería a no ser que se le ofreciera un juicio con garantías, y desde la distancia ha seguido las elecciones del 21 de diciembre convocadas por Rajoy en aplicación del 155, en las que encabezaba la lista de Juntos por Cataluña, y después las fallidas investiduras y actuaciones judiciales sobre los dirigentes separatistas. Mucha gente aquí lo ha hecho mal, mucha gente aquí necesita una disculpa. Debe haber una palabra de disculpa por parte del jefe del Estado, del presidente del gobierno. Y una restitución, sí, restitución de la democracia alterada, restitución del gobierno legítimo y restitución de las libertades de la gente que está encarcelada y que no puede continuar ni un minuto más en la prisión. El 22 de enero sale por primera vez de Bélgica para participar en un coloquio en la Universidad de Copenhague, el mismo día que Roger Torrent le propone como candidato a presidente de Cataluña. Soy consciente de la situación personal y judicial del señor Puigdemont. Soy consciente de la advertencia que pesa sobre él, pero al mismo tiempo soy consciente de su absoluta legitimidad para ser candidato. Pero 5 días después, el Tribunal Constitucional prohíbe su investidura a distancia y el 1 de marzo renuncia a su investidura y en su lugar propone a Jordi Sánchez. El pasado día 18 vuelve a salir de Bruselas para participar en el Foro Internacional de Derechos Humanos de Ginebra y se traslada el día 22 a Finlandia, invitado por diputados finlandeses simpatizantes con el movimiento independentista. El viernes, el juez Llarena reactiva la orden de detención contra él y emprende el viaje de vuelta en coche, pero termina en Alemania en lugar de en Bruselas. Bueno, pues ese viaje debería de haber empezado en Helsinki, acabar en Waterloo y, como nos decía nuestra compañera María, acaba en Alemania. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero Fernando Lorente, que sigue toda la actualidad en los tribunales. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿por qué es tan determinante que haya sido detenido, interceptado y arrestado en Alemania Carles Puigdemont? Pues mira, porque es un país, Alemania, con el que España mantiene una buena relación bilateral, sobre todo también en materia de justicia, y además hay un elemento fundamental, y es que el delito de rebelión, que es el más grave por el que se procesa a Carles Puigdemont, está recogido también en el Código Penal alemán, y se cumple lo que se llama en la justicia europea el principio de doble tipificación, y es cuando un mismo delito está recogido de una manera similar en los dos códigos penales. Esto lo que favorece es que se tramite mucho más rápido la orden europea de detención, que sustituye al antiguo proceso de extradición, y que los dos países puedan pactar esa entrega del fugado lo más rápido posible. Bueno, un delito que, si no me equivoco, está penado en Alemania con entre 10 años hasta cadena perpetua, este mismo delito, en esos 3 artículos que lo recoge el Código Penal alemán. Pero vamos a situarnos en el día de hoy, qué es lo que va a suceder, porque Carles Puigdemont tiene que pasar, de momento hoy, una entrevista, ¿no? Tiene que comparecer ante el juez después de salir y de pasar su primera noche en el calabozo. ¿Qué es lo que va a pasar en ese primer encuentro con el juez alemán? Bueno, pues pasa a disposición de un juez de distrito, que es la primera instancia allí en Alemania, y entonces este magistrado le tiene que comprobar la identidad en primer lugar y luego comunicar pues el típico trámite que tiene derecho un abogado, y a no declarar contra sí mismo. Le va a preguntar si desea ser entregado a España, y en caso de que no lo desee, le preguntará también sobre la base de qué argumentos lo rechaza. Es importante porque si Puigdemont accediera a la entrega a España,
cosa que sorprendería bastante, porque en Bélgica, por ejemplo, puso todas las trabas posibles. Si accediera a ser entregado, el trámite duraría pues unos 10 días nada más, pero si se opone, aquí es cuando empieza la batería de recursos y esta entrega puede bueno, pues llegar hasta un máximo de 60 días, incluso prorrogables por cuestiones humanitarias, como recoge la justicia europea. Carles Puigdemont va a tener que contestar a estas preguntas y luego ese mismo juez puede decretar desde ya una prisión preventiva hasta que la segunda instancia en Alemania, lo que se llama el Tribunal Superior allí del Land, tome la decisión definitiva sobre la extradición una vez resuelva todos los recursos que pudiera interponer Puigdemont a la decisión del magistrado que le toma hoy declaración en primera instancia. Bien, como nos comentabas, Fernando, en la primera opción en Bélgica, cuando nos situamos en esta misma situación, él rechazó entregarse de manera voluntaria a las autoridades españolas, judiciales españolas, pero claro, la situación de Bélgica era bien distinta a la de Alemania. Sí, efectivamente, porque en Bélgica, bueno, sabemos que los jueces son muchísimo más meticulosos a la hora de entregar a un fugado, en este caso. En Alemania, pues es distinto porque es otro tipo de relación la que mantiene nuestra justicia con ese país, y además allí en Puigdemont, en Bélgica, Puigdemont pues tenía una serie de abogados que habían sido utilizados, por ejemplo, por los etarras para evitar volver a España, que ya habían anunciado que iban a utilizar cualquier mínima esquina del Código Penal belga para evitar que Puigdemont volviera a España. Bueno, tenemos a otros tantos exconsejeros en Bélgica que permanecen allí, Fernando, pero también tenemos a otras dos lideresas independentistas de la CUP, en este caso, y de la Esquerra en Suiza, y también el caso de Clara Ponsatí, que es de la que hemos conocido también más datos en las últimas horas, que se encuentra en St. Andrews, en Escocia. Se habla de la posibilidad de que en las próximas horas se entregue de forma voluntaria a las autoridades judiciales. Sí, en estos países además no funciona tanto la orden europea de detención como tratados bilaterales entre países, lo cual podría incluso alargar un poco más este procedimiento de entrega. No es el caso de Ana Gabriel, la exportadora de la CUP, sobre la que no existe la orden europea de detención. El juez Llarena ha preferido posponer esta orden porque a ella solo la procesa por el delito de desobediencia, que en principio no conlleva penas superiores a 2 años de cárcel y no supondría el ingreso en prisión de Ana Gabriel. En los otros dos casos, pues bueno, va a ser un procedimiento bastante parecido al que pueda ocurrir con Puigdemont, que está en Alemania, probablemente, como digo, un poco más largo, porque la relación no es la misma con esos países, pero bueno, lo lógico también, y es también lo que apuntan fuentes judiciales, es que están bastante confiados en que al final se resuelva de forma favorable para nosotros y se pongan a disposición de la justicia española. Fernando, una última cuestión. Tú que estás al pie del juzgado, ¿no?, desde que empezó todo este proceso, ¿van sucediendo los acontecimientos tal y como estaba previsto, o da la sensación de que todo se está acelerando en esta última hora desde el pasado viernes? Pues bajo mi punto de vista creo que se están sucediendo los acontecimientos conforme los tenía previstos el juez Llarena, y eso ya de por sí no es malo. Creo que hay a más de uno que ha pillado un poco desprevenido el juez, porque pidió declarar la causa compleja y alargar la instrucción hasta un máximo de 18 meses, pero muy rápido, como había programado él, ha concluido la instrucción, ha armado ese auto de procesamiento y ha activado las órdenes de detención, y creo que sí se están siguiendo sus tiempos y podríamos tener pues el juicio para verano, para después de verano, y una sentencia como espera el Tribunal Supremo casi a finales de año o muy principios de enero de 2019. Así que en ese sentido creo que la justicia está siendo especialmente rápida en lo que es la tramitación de esta causa contra el proceso separatista, y bueno, creo que probablemente se cumplan los tiempos, porque también la Fiscalía se ha puesto la meta de que todo sea lo más rápido posible y que bueno, podamos tener a los responsables inhabilitados o condenados a penas de cárcel, si es así, lo más pronto posible. Bueno, pues así es como está la situación. Muchísimas gracias, Fernando. Seguimos muy pendientes de toda la información que salga de los juzgados. Gracias, buenos días. A vosotros.
Bueno, es una buena noticia, desde luego, que todo siga como lo tiene previsto el juez Llarena. Da la sensación de que lo tiene absolutamente todo controlado. Y hoy entendemos mucho mejor esa decisión que en su día fue tan polémica de quitar, de anular esa euroorden que había salido de la Audiencia Nacional. Hoy, lógicamente, todo toma sentido. Bueno, Torrent, el presidente del Parlamento de Cataluña, que se volvió otra vez a lucir, hizo su numerito particular el pasado sábado, en ese pleno en el que Inés Arrimadas le dijo al independentismo: ustedes se pensaban que tenían enfrente a Mariano Rajoy y se equivocaban, tenían enfrente a España, al Estado español. Y luego, por otro lado, el propio Torrent, el propio presidente del Parlamento de Cataluña, del que dijeron que bueno, que era otro talante, otra manera, otra forma de hacer las cosas diferente a Forcadell, diciendo y llamando a liderar un frente común unitario del independentismo, que ayer, en una intervención insólita, de nuevo con las cámaras de televisión enfrente, salía a las 10 de la noche, de nuevo pues para llamar a ese frente unitario independentista y para decir, entre otras cosas, que Puigdemont está por encima de la ley. En un mensaje televisado en directo por TV3, Roger Torrent atacó a la justicia y reprobó la detención de Carles Puigdemont. Torrent, que compareció con un lazo amarillo en la solapa de su americana y con la puerta abierta de fondo, anunciaba que hoy mismo activará contactos con partidos, sindicatos y entidades de la sociedad civil para articular un frente común por los derechos y libertades. Ningún juez, ningún gobierno y ningún funcionario tiene legitimidad para cesar y aún menos para perseguir al presidente de todos los catalanes. No es una causa personal. El Estado está atacando al corazón de la democracia, haciendo una causa general contra sus adversarios políticos y está convirtiendo a Cataluña en un laboratorio para poder perseguir a la disidencia. Un discurso insólito que fue tildado por Xavier García Albiol de agitador. El candidato popular acusaba al presidente del Parlamento catalán de hablar solo para los independentistas, ignorando así a más de la mitad de la población. Similar mensaje trasladaba también a través de Twitter la líder de Ciudadanos. Para Inés Arrimadas, Torrent hizo un mitin independentista que lo único que busca es alimentar la confrontación y excluir a los catalanes que no comparten sus ideas. Bueno, estos son algunos de los gritos que captaban ayer los micrófonos en las calles de Barcelona. Volvieron otra vez los disturbios a la capital catalana. Nada más y nada menos que un centenar de heridos, 23 de ellos Mossos d'Esquadra y 9 detenidos en Barcelona. Pablo Planas, ¿qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, buenos días, Rosana. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas en Cataluña y en concreto en Barcelona, donde de nuevo hemos visto a los CDR, ¿no?, frente a la delegación del Gobierno, con multitud de disturbios y detenciones, como les estamos contando a los oyentes desde primera hora? Sí, con prácticas de cale borroca, contenedores incendiados, lanzamiento de latas, palos, otros objetos contundentes contra los Mossos y una muestra bastante definitoria de lo que es el independentismo catalán en esta fase. En esta fase me refiero a los últimos meses. La amenaza de violencia ya no es una amenaza, es un hecho real. Era un hecho real el 20 de septiembre y ya estamos hablando de una violencia, pues, no de carácter simbólico. Ya no estamos hablando de exclusión de personas, ya no estamos hablando de eslóganes que, en fin, incitan al odio de una parte de la población a otra parte de la población. Estamos hablando directamente, pues, de terrorismo callejero frente a los Mossos d'Esquadra, que tuvieron una actuación muy controvertida no por el número de detenidos o no porque no reprimieran o no tratasen de reprimir en Barcelona a los manifestantes violentos, sino porque en otros puntos de Cataluña permitieron el corte de carreteras, que esta gente de los CDR también entraran a algunas estaciones de tren. En Gerona fue especialmente significativo que un comando de los CDR pudo pintar de amarillo la fachada de la delegación, de la subdelegación del Gobierno a plena luz del día en la capital, y arriar y la bandera española, quemar fotos del rey. Y es una consecuencia del tipo de mensajes que se escucharon el sábado por la mañana en el Parlamento catalán, y de discursos
como el pronunciado anoche por el presidente del Parlamento, que en lugar de llamar a la calma, pues llama a la unidad independentista, separatista. Bueno, aparte de la intervención insólita que acabamos de escuchar y de comentar de Torrent, ¿quién está llevando la voz cantante de todas estas movimientos totalmente violentos que nos recuerdan, bueno, pues lo que tú decías bien, a la Kale Borroka? Porque ya nos hemos perdido. ¿Es la ANC? ¿Es Omnium? ¿Es la propia CUP? El hecho de que haya una parte de todo este mundo en prisión ha provocado el ascenso de las segundas filas, de la segunda fila. La segunda fila no tiene, en fin, ha perdido, por ejemplo, ayer perdió el contacto con Carles Puigdemont, el contacto con los presos en Extremadura, en Soto del Real, es muy complicado, y se ciñen al guión que había preestablecido el anterior equipo, es decir, la nueva presidenta de la Asamblea Nacional es una economista, Elisenda Paluzie, que ayer mismo, bueno, pues hay que investigar a Puigdemont una vez detenido, hay que salir a las calles, debutó ayer, se estrenó, digamos, con una manifestación frente al consulado alemán en la que al final, era de la ANC, supuestamente pacífica, los Mossos de Escuadra que estaban delante del consulado tuvieron que poner los cascos y enseñar las porras, porque una vez se fueron los líderes quedaron las bases, y en fin, y amenazaban con provocar disturbios también en el consulado alemán. Entonces, los CDR están en manos de la CUP, están controlados por la CUP controla también obviamente a sus juventudes, a RAN, que son los que amenazan, y han pintado la casa en la Cerdaña del juez Pablo Llarena. ¿Quién manda? La Guardia Civil elaboró una lista en la que había de diputados de Esquerra y de la CUP que estaban implicados en la organización, en la orientación de los comités estos infaustos de defensa de la República, pero Torrent también intenta chupar cámara, aprovechar el vacío de poder que hay a su alrededor para intentar erigirse en referencia, en un personaje referencial de estos momentos, y poco más. En Junts per Catalunya no saben qué hacer, evidentemente, y PDeCAT, lo que era Convergencia, está absolutamente desbordada. En estos momentos la política está comprando los mensajes de Carles Riera, del dirigente de la CUP, que son los de la huelga general, el destrozarlo todo, el choque frontal y el incendio en las calles. Pablo, por último, tu opinión sobre lo que puede suceder próximamente, porque en las últimas horas parece que nos hemos olvidado de la investidura, pero bueno, el reloj sigue funcionando. ¿Tú crees que se abre la puerta a la vía Artadi o que vamos a unas elecciones para mediados de julio? Bueno, podría ser Artadi, podría ser Quintorra o algún alcalde. Es decir, los nombres ahora mismo en Junts per Catalunya suben, bajan enteros, en fin, de una manera muy histérica. Ellos mismos están en un debate que ahora mismo está paralizado, colapsado por la detención de Puigdemont. Viene la Semana Santa, esto puede contribuir a reducir un poco la tensión en la calle. Si va a haber gobierno o no, ahora mismo el debate es más bien si se va a incendiar la calle, es decir, si definitivamente el separatismo va a volver a un escenario como el del 1 de octubre y el 3 de octubre con aquella huelga general, o si van a intentar formar gobierno para intentar paliar los daños, es decir, los daños que están sufriendo y que les está provocando, por ejemplo, lo que ellos definen siempre a priori como jugadas maestras, como la intentar investir un presidente zombie, como el caso de Turull, que estaba, en fin, que sobre él planeaba obviamente de manera descarnada además la posibilidad de entrar en prisión. Y pues ese tipo de jugadas maestras, insisto, no son nada descartables, es decir, pueden incluso llegar al extremo de intentar la investidura de Puigdemont de manera simbólica, eso sí, siempre simbólico. Sí, porque entendemos que desde la prisión no es el sitio más adecuado para dirigir el futuro de Cataluña y de los catalanes. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo. Pablo, como siempre, muchas gracias. Buenos días. Rosana, buenos días. Bueno, pues así están las cosas. Son ya las 8:30 de la mañana, las 7:30 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.
Bueno, Vanessa, vamos a recordar a los oyentes a esta hora de la mañana, a las 8:31, cómo se pueden poner en contacto con nosotros y sobre todo ayudarnos a hacer el programa y escucharles a partir de las 9:30, que es lo importante. Sí, porque hoy hay muchos asuntos que abordar y además les recordamos que nos visita Carlos Carrizosa. Le pueden dejar sus preguntas en el 648 91 92 60, 648 91 92 60 y a partir de las 9:30 les podemos escuchar en antena. Con Carlos Carrizosa de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña hablaremos a partir de las 9:15 aproximadamente de la mañana. Y de Iberia, ¿qué noticias nos traes, Rubén? Pues ya está aquí la Semana Santa. Iberia quiere desearte unas felices vacaciones. Aún no sabes cómo disfrutarlas, entra en iberia.com porque puedes encontrar vuelos a más de 300 destinos directos o en conexión con sus socios, siempre a los mejores precios. Además, también puedes combinar vuelo con hotel o con coche de alquiler. Bueno, pues ahí está, vuelo con hotel o con coche de alquiler, que dadas las circunstancias, pues siempre viene estupendamente tener un coche bien cerquita. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la tertulia, hoy con Germán Terch, Francisco Maruenda, Paco Maruenda y Gabriel Albiac. Es la mañana de Federico. Es radio.